Bueno, muy buenos días a todos los participantes. Espero que nuestra tercera sesión, que es la del día de hoy, donde vamos a hablar de niños, de todos los aspectos relacionados con el bienestar óptimo de los niños. Entonces, espero que sea muy provechosa para ustedes, para ti, mamá, para ti, papá, que estamos asumiendo roles diferentes en esta etapa. Muchos hemos tenido que sobrecargarnos no solamente con el aspecto laboral, sino también con todo lo que tiene que ver con las labores de casa, con el cuidado de nuestro hogar, las funciones como tal de a nivel de papá y de mamá. Entonces también tenemos que cumplir con otros roles que han sido en este momento muy importantes, como es apoyarlos en la parte académica. Y esto es supremamente pesado, supremamente complicado, porque es tratar de tener esas multitareas que tanto hemos mencionado y que pues hace que seamos demasiado, tengamos actividades demasiado versátiles en el día a día. Entonces, hablando un poquito de estas personas importantes en nuestra vida, que son los niños, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros sobrinos, vamos entonces a ver algo muy particular que tiene que ver con estas características, porque un profesor, un maestro importante en la parte de antropometría y de anatomía decía que los niños no son reducciones de adultos, no son adultos en miniatura, son un poco diferentes y por eso tenemos que tener en cuenta que su aspecto de salud y nutrición también es un poco distinto. Entonces, en este aspecto importante vamos a hablar, o sea, la agenda que vamos a desarrollar entre hoy y mañana tiene que ver directamente con, digamos, algunos conceptos generales donde vamos a mencionar en forma puntual lo que es la nutrición, el crecimiento, el desarrollo y la maduración enfocado a los niños. Y vamos a hablar de algunos de los productos de Nutrilite que se pueden recomendar, que pueden consumir los niños de una forma, digamos, podríamos decir que segura, entonces para que lo tengan en cuenta. En cuanto a los niños, entonces sabemos que los niños básicamente se encuentran, digamos, hay diferentes etapas en la niñez y si estamos mirando, entonces va entre el nacimiento y la adolescencia. La lactancia va hasta los 2 años, es desde el momento en que el niño nace hasta los 2 años, la primera infancia de los 2 años a los 6 años y la segunda infancia de los 6 años hasta la pubertad. Aquí hay un crecimiento acelerado, hay un aumento de peso también acelerado, es decir, las curvas no son como nosotros esperamos que, digamos, que sean en una etapa diferente. Entonces aquí esa velocidad de crecimiento, desarrollo y maduración hace que tengan unas características un poco diferentes. Nosotros a nivel de Nutrilite hacemos una sugerencia de productos en la primera infancia, pero a partir de los 4 años, para que eso lo tengamos muy claro. Es antes de los 4 años nuestros productos no aplican, solamente después de los 4 años. Entonces, para que todos tengamos muy claro que esta es una etapa importante, algunos nos preguntaban ayer por qué hasta después de los 4 años, porque vamos a ver que un niño de 4 años tiene unas características diferentes. Nuestros productos han sido diseñados con componentes a nivel de ingredientes, de todo lo que tiene que ver con nutrientes, vitaminas, minerales, que se ajustan exactamente a esa etapa de los 4 años en adelante. Entonces, aquí es muy importante y nosotros sabemos que por lo menos hasta los 5 años se hace una vigilancia muy estricta de crecimiento y desarrollo, digamos, en forma muy regular. Ya después las consultas, los controles son un poquito más espaciados. Entonces, es la asistencia donde el médico pediatra, es la asistencia donde la enfermera de crecimiento y desarrollo, es también asistir o estar pendiente de pronto de las consultas a nivel nutricional, principalmente para mirar que el crecimiento y desarrollo de los niños no se afecte. O sea, el niño puede estar perdiendo peso o el niño puede estar quedándose, digamos, con menos estatura y esto pues lógicamente va a afectar con respecto a su crecimiento armónico, lo que llamamos ese crecimiento eutrófico, donde el peso corresponde a la estatura y esos dos, tanto peso como estatura, corresponden a la edad
biológica y cronológica que tiene el niño. Entonces, para esto, pues se utilizan algunas tablas de crecimiento y desarrollo. Las de la Organización Mundial de la Salud son unas gráficas que se relacionan directamente con la edad del niño y con la estatura. Hay tablas que van desde el nacimiento y básicamente hasta los 5 años y otras que van a partir de los 5 años hasta los 18 años, que se considera que pues es ese crecimiento y desarrollo como tal. En los niños, entonces, la diferencia por género también hay que tenerla en cuenta. Si ustedes miran, estamos también midiendo, digamos, medimos estatura, la relacionamos con la edad, medimos el peso relacionado con la edad y vamos viendo que las gráficas por color vale la pena que las trabajemos así, porque por género, crecimiento, desarrollo y maduración es un poquito diferente. Y miramos otro aspecto y es el índice de masa corporal. Entonces, en el índice de masa corporal, es decir, la relación peso sobre, digamos, cuando nosotros decimos dividimos el peso sobre la estatura en metros al cuadrado, también tiene que ver directamente con la edad en años, ¿cierto? Y esas tablas, esas gráficas, generalmente las manejan los especialistas que están trabajando en ese crecimiento y en ese desarrollo de los niños. Algunas personas dicen, bueno, y la tabla que nosotros conocemos de la Organización Mundial de la Salud aplicaría para niños. No, esa tabla donde decimos que la normalidad está entre 18,5 y 24,9 no aplica para niños. Se utiliza las tablas de peso edad, talla edad e índice de masa corporal edad. E igual hay que tener en cuenta, como les decía antes, el género del niño o de la niña. Entonces, ¿qué sucede? También tenemos que ser muy conscientes que en cuanto a los cambios que existen según el crecimiento del niño. Entonces hay algunos datos generales, o sea, estos dos son datos generales, no son datos muy específicos porque puede haber el caso particular que haya alguna mamá que diga, pero en mi hijo pesó menos, midió menos o aumentó más. Son generalidades que les presentamos para que ustedes se den cuenta por qué razón cada niño tiene, digamos, una particularidad y por esa razón también Amway y Nutrilite hace, digamos, o diseñan productos que sean específicos para los mayores de 4 años. Entonces, ¿qué nos dicen? Después del nacimiento con respecto al peso, el bebé puede perder entre 5 a un 10%. ¿Por qué hay esa pérdida de peso recién nace el niño o el bebé? Porque resulta que hay un gasto metabólico de estar ya autónomo, es decir, ya no depende de una mamá, ya empieza a enfrentarse con todo el medio ambiente, a tener ciertas circunstancias de estrés donde siente hambre y tienen que pues satisfacer esa sensación de hambre. Entonces, por esa circunstancia, el bebé puede llegar a perder entre un 5 a un 10% de su peso. A los 6 meses duplica su peso, al primer año ha triplicado el peso y a los 10 años su peso es 4 veces el que tuvo al nacimiento. En la estatura, entonces más o menos la ganancia de 25 centímetros al primer año. Después de los 2 años, más o menos 6 centímetros por año. Cada año va subiendo 6 centímetros. A los 4 años ha duplicado la estatura que tenía cuando nació. Y a los 10 años aumenta entre 7 y 13 centímetros por año, que es donde empieza, digamos, ese periodo prepuberal, donde hay un aumento que podríamos decir que se convierte como en un aumento un poquito más, digamos, marcado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos algunos ejemplos, digamos, del peso al año y la estatura, y así, digamos, cuando llegamos a los 4 años nos damos cuenta que hay una diferencia tanto en peso como estatura. Por ejemplo, con un niño de 3 años. Son 2 kilos de peso. Si ustedes ponen esa relación de peso en un niño es harto, 2 kilos en un niño la proporción es alta. Al igual que, si sacamos el cálculo, son casi 6 centímetros de estatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Los nutrientes se dan, se indican, se programan acorde con esas condiciones físicas de los niños. Por eso es que un niño de 4 años tiene diferentes necesidades con respecto a un niño de 3 años. Entonces, esto es para que vayamos mirando por qué razón tú como papá, tú como mamá, tú como persona que has sido invitado a esta conferencia y que estás muy interesado en el crecimiento y desarrollo de tu niño o de tu niña, debes estar pendiente de eso, mirar las etiquetas, a partir de qué edad se sugiere el producto, a partir de qué edad se sugiere el suplemento. ¿Para qué? Para darle lo que necesita. En nutrición, yo siempre hago un énfasis, en nutrición nunca más es mejor, porque todo va con un balance.
una sinergia y de esa forma se permite que realmente se aprovechen en forma efectiva los nutrientes, como lo he venido diciendo hasta ahora, y siempre hago mucho énfasis en eso, porque a veces la creencia como seres humanos es, pues si me fue bien con esta cantidad, voy a aumentar a ver si me va mejor. Y no es así. Nutrición no trabaja así. Entonces, vamos a hablar de algunos hábitos inadecuados que vale la pena que nosotros como papás o como personas que estamos con el niño o con la niña, vigilemos de forma frecuente y sepamos si se presentan en una forma regular. Entonces, tú como papá, tú como invitado o invitada, que has sido, digamos, una persona que está muy pendiente de los niños y que quiere conocer más, vale la pena que tengas en cuenta estos aspectos. En primer lugar, el bajo consumo de agua. Entonces, miremos qué tanta agua están tomando los niños. A veces los niños no toman suficiente agua porque no les sienten un sabor dulce. Recuerden que ahí juega un papel muy importante los hábitos familiares. ¿Qué tanto nosotros mismos les estamos vendiendo la idea de que las bebidas tienen que ser dulces, tienen que tener un sabor, digamos, ligeramente a frutas o eso? O simplemente les estamos indicando los beneficios de tomar agua regularmente, de hidratarse, porque generalmente los niños no toman agua. El humano, por general, por norma general, no se hidrata de una forma correcta. Hay estudios a nivel mundial en personas sedentarias, en personas físicamente activas y en deportistas, donde lo que llaman el consumo de agua libre de demanda es muy bajo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Verifiquemos que realmente el niño consume agua y eso depende de nosotros. Ellos van copiando esos patrones de nutrición, de alimentación. El excesivo consumo de azúcares y de dulces. Entonces, esto va de la mano de esas calorías vacías. ¿Qué tanto los estamos incentivando para que ese dulce, digamos, sea como, ay, Dios mío, ese alimento que se está consumiendo todos los días? Tenemos que no satanizar nada, porque también si nosotros convertimos esos alimentos en productos prohibidos, probablemente cuando él tenga la posibilidad de consumirlos en una forma libre, lo va a hacer. Simplemente es, por ejemplo, si listo, quieres un dulce, un postre, listo, lo vas a consumir de pronto después del almuerzo o después de la comida, en un momento donde estemos compartiendo, como una porción adicional, como digamos, una circunstancia agradable, más no premio ni castigo. La alimentación nunca se debe convertir en premio ni castigo. Desorden en los horarios de comidas. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que de pronto el niño no desayuna bien, no consume una media mañana, almuerza más tarde, de pronto cena muy tarde, entonces empieza a haber unos horarios totalmente corridos y no existe una programación que permita, en primer lugar, el aporte de calorías y nutrientes en el momento que se necesita y, en segundo lugar, mantener un hábito intestinal regular. Ustedes saben que dependiendo de los tiempos de comida, así mismo va a ser nuestro hábito intestinal. Tenemos que ayudarle a nuestro organismo y esa es una forma importante, nosotros mismos dar ejemplo con respecto a los tiempos de comida, es decir, el momento en que vamos a sentarnos a comer, que sea agradable el espacio, que no sea el momento en que todos estamos chateando o el momento en que estamos mirando la televisión o discutiendo los problemas del día. Que te fue mal, que como nos acabamos de sentar a comer, entonces mira cómo te fue de mal en tu clase virtual de matemáticas, eres el peor, no participaste en la clase, o sea, una serie de cosas donde estamos sancionando en un ambiente donde debería ser lo más agradable porque estamos consumiendo alimentos. Piensen ustedes, piensa tú si alguna vez has tenido una dificultad para poder comer alimentos porque estás muy preocupado, porque tienes una sensación muy terrible, porque has tenido una noticia muy fuerte y no te provoca los alimentos o al contrario empiezas a comerlos de forma desaforada. Entonces, ¿qué sucede? Igual pasa con los niños. El ambiente de la comida debe ser muy agradable, ojalá con una música suave, hablando de cosas agradables y degustando los alimentos con todos los sentidos, es decir, que podamos percibir sus olores, sus colores, sus texturas, para poder disfrutar de la alimentación. Alto consumo de comidas rápidas.
¿Qué tanto hemos caído exactamente en esos, digamos, en esos terribles hábitos donde todo se nos convirtió en comida rápida, donde nos da un poco de pereza cocinar, nos da un poco de pereza compartir esos momentos de la preparación de los alimentos en familia? Este momento donde estamos confinados, donde cambiaron nuestros hábitos de vida, son propicios para que compartamos eso. Los invito a que preparen en familia, a que involucren a los niños, para que el niño se dé cuenta de lo rico que es cocinar, de lo agradable que es mirar un alimento recién preparado, con condiciones totalmente sanas, con condiciones totalmente inocuas que permitan que esa alimentación realmente nos nutra. Bajo consumo de frutas y vegetales. Esto es particularmente en toda la población mundial. En los niños es más marcado en los vegetales, pero tenemos que fomentar el hábito del consumo de frutas y vegetales. ¿Cuántas al día? Las mismas 5 porciones, más pequeñas, claro, pero las mismas 5 porciones, es decir, incluir las 3 porciones de frutas y las 2 porciones de vegetales mínimo al día para poderles ayudar con ese aporte de vitaminas, de minerales, de fitonutrientes y en general que forme parte de esas frutas y verduras de esa alimentación completa y balanceada. ¿Qué pasa cuando hay exceso o déficit? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, de pronto puede aparecer la irritabilidad. Resulta que el niño es un niño que todo el tiempo está irritable o que llega a su clase un poco irritable. Realmente puede ser que no está consumiendo la cantidad de nutrientes y vamos a ver más adelante qué pasa con algunos nutrientes clave para que tengamos un buen estado de ánimo y no solamente es en los niños, también en los adultos. Puede presentarse exceso o déficit de peso, es decir, el niño que con respecto a los niños de su edad se ve o más pesado o menos pesado, más delgado, y esto pues va a afectar su estado nutricional. Lo mismo que una baja estatura debería estar midiendo tanto y se está quedando con respecto, pues lógicamente, a sus niños contemporáneos, a los niños contemporáneos en edad. Por otro lado, puede presentarse apatía. Es decir, el niño que le da pereza a todo, que no tiene energía, que muchas veces esto lo manifiestan mucho los profesores de las escuelas deportivas. Ah, es que este niño es un niño apático, este niño es un niño perezoso y resulta que no hay tal. Los mismos profesores, ¿cuántas veces se han preguntado, tú que eres profesor, tú que de pronto eres maestro y que manejas niños, cuántas veces te has preguntado o le has preguntado si desayunó, si realmente tiene un hábito regular de comidas, si consumió la fuente de nutrientes en ese desayuno y en esas comidas que consume todos los días? ¿Para qué? Para verificar que el aspecto nutricional también tiene que ver con nosotros. También nosotros somos responsables de que los niños tengan buenos hábitos. Pero como les dije antes, no es castigo, no es reprimenda, es invitarlos en una forma adecuada a que se alimenten bien y a que disfruten la comida para que en un futuro no vayan a tener trastornos de alimentación, para que en un futuro sepan seleccionar de forma correcta, sepan hacerlo bien, porque lo grave que es que nuestra comida se convierta en esa solución para manejar mi ansiedad. Y si nosotros les ayudamos con buenos hábitos, dando un muy buen ejemplo, pues va a ser muchísimo más fácil. La deshidratación. ¿Cuántas veces vemos los niños con la boca seca, con la lengua pastosa, con la piel muy seca, con alrededor de la boca como un aro de sal porque se ha deshidratado, porque ha estado jugando todo el tiempo y no se ha hidratado? Entonces, todos esos síntomas de deshidratación tenemos que estarlos vigilando en una forma regular. Entonces, ¿cuáles son las bases del crecimiento, desarrollo y maduración? Hablamos de los 5 pilares, pero aquí vamos a hacer mucho énfasis en algunas cosas muy importantes que tienen que ver con esos aspectos que vimos anteriormente. Y en primer lugar, se habla del descanso adecuado. Entonces, recuerden que si nosotros como adultos debemos dormir entre 7 y 8 horas, durante, digamos, las 24 horas, los niños deben dormir más horas. ¿Por qué? Resulta que como nuestro organismo funciona como un reloj, nuestro ritmo circadiano, hace que en cada etapa de esas 24 horas, teniendo en cuenta la luz y la oscuridad, se sinteticen unas hormonas. Y resulta que las hormonas del crecimiento empiezan a actuar más o menos
a la hora o 2 horas después de que el niño está durmiendo. Por eso es tan importante que el niño tenga horarios de sueño. En este momento esos horarios probablemente se han alterado, porque como ya no tienes que madrugar tanto a coger la ruta, como ya no tenemos que correr tanto, entonces te puedes quedar hasta las 10, 11 de la noche. Estamos alterando esa producción de hormonas. Se deben seguir los mismos hábitos, porque es que no estamos en vacaciones, estamos en jornadas de vida diferente. Entonces, por esa razón es muy importante ese descanso adecuado. El consumo de frutas y vegetales, enseñarles que esos colores son maravillosos, que tienen unos beneficios para la salud, darles la comida de la forma en que más les agrada para que se convierta en algo que realmente ellos disfruten. La comida debe ser rica. A nosotros hace muchos años nos decían que no, que si era nutricionalmente balanceada debería ser pasada por agua y punto. No, hoy en día yo siempre les hago énfasis en esto, se habla de la gastronomía nutricional, cómo lo preparo rico, bajo en grasa, bajo en condimentos, con moderada cantidad o muy baja cantidad de sal, pero que sea agradable. El consumo de agua en las cantidades suficientes. ¿Por qué? Porque es que resulta que el niño, en nosotros, en el ser humano, el 65 o 70% de nuestro peso es agua. En el niño llega a ser casi el 80-85%. Tienen mayor demanda de agua. Y decimos algo, por superficie corporal, ellos pierden más líquido y no se hidratan en forma correcta. Quiere decir que se pueden desbalancear, descompensar. Entonces, estar pendiente de que se estén hidratando. La recreación activa, o sea, en estos momentos es supremamente importante que estén activos, que se estén moviendo, juegos, una serie de juegos donde de pronto como papás o como cuidadores de estos niños participemos para que ellos se den cuenta de lo importante de esa actividad física. El afecto y el amor, ahorita es muy, muy impactante esto. Yo no sé si tú has visto de pronto las noticias, tú como, digamos, televidente, es impactante saber cómo ha aumentado el grado de agresividad en las familias. O sea, cómo nos estamos en la casa y eso ha aumentado mucho la tensión y nosotros, pues lógicamente, muchas veces reaccionamos en forma incorrecta. La invitación es a que trabajemos el amor y el afecto a través de la cotidianidad. ¿Qué podemos hacer para eso? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde surge el cuarto pilar del bienestar óptimo, la actitud positiva. ¿Cómo tengo que cambiar mi forma de ver esta situación diferente? Después de este confinamiento, ¿voy a salir mejor persona o voy a salir como la peor persona porque se desarrolló ese orangután, esa persona totalmente desadaptada que sacó lo peor de sí para poder estar compartiendo en familia? Entonces la invitación es a eso, a que cuando salgamos de esta cuarentena estemos totalmente renovados y veamos esta oportunidad de cambio porque es algo diferente como una situación para vivir mejor. La educación en este aspecto es bien importante. Sé que muchas veces, digamos, se nos cambian estos hábitos y es un poco duro. Sin embargo, ¿qué pasa? La educación forma parte de ese proceso de los niños para que sigan también creciendo, desarrollándose y evolucionando. Entonces, ¿qué nutrientes requieren los niños? Si nosotros buscamos, los niños necesitan los mismos nutrientes que necesita un adulto, lo que pasa es que cambian las cantidades, cambian cada una, digamos, de esos requerimientos como tal. Los niños necesitan proteínas, necesitan carbohidratos y necesitan grasas como fuente de energía, como fuente de nutrientes que van a ayudar a formar tejidos, como fuente de nutrientes que van a servir para diferentes funciones del organismo. Entonces, en general, necesitan esa cantidad de nutrientes. También vitaminas, también minerales, fitonutrientes, porque se van a ver beneficiados de esa variedad de fitonutrientes, fibra. ¿Por qué? Porque pues lógicamente la fibra nos va a ayudar no solamente en el proceso digestivo, sino también para no absorber una cantidad de azúcares y grasas que no son beneficiosos para el organismo. Y recuerden que también la fibra prebiótico para todo lo que es la microbiota, ese entorno, ese medio ambiente intestinal que debe estar en excelentes condiciones. Y no podemos olvidar, pues lógicamente lo que tiene que ver con el agua. Perdón un segundo.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando los niños toman suficientes líquidos, incluyendo agua, incluyendo los alimentos que aportan también agua, pues van a poder estar en una buena compensación. Hablemos del primer nutriente, las proteínas. Entonces, quiero contarles que una de las funciones importantes de las proteínas es formar células y tejidos renovables. Si estamos hablando que los niños crecen a una velocidad mucho mayor que la de un adulto, o sea, ya el adulto no crece, puede crecer de pronto a nivel transversal, ¿cierto? No va a crecer a lo ancho, no crece a lo alto, sino a lo ancho. ¿Qué pasa con los niños en su crecimiento normal de huesos y de tejidos? Pues tiene que estar formando esas células, tiene que tener esos insumos para formar esas células y tejidos. Encontramos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Cuando hablamos de las proteínas de origen animal, son las que están en carnes, en general todos los cárnicos que nosotros conocemos, en pescados, también lo que encontramos en leches y derivados y en los huevos. Entonces, ¿qué nos dicen de esta proteína? Es una proteína completa que tiene todos los aminoácidos, los 23 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales, digamos que no los produce nuestro cuerpo, entonces es una proteína completa que va a ayudar a ese crecimiento y desarrollo. La proteína de origen vegetal, una proteína también de excelente calidad, pero donde, por ejemplo, si nosotros vamos a incluir vegetales, tenemos que hacer lo que se llama complementación de las proteínas. Ejemplo, la proteína, por ejemplo, del frijol. La proteína del frijol le pueden estar faltando algunos aminoácidos. No tiene todo ese esquema de aminoácidos. Principalmente le pueden faltar aminoácidos esenciales. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando la persona quiere consumir proteína vegetal? Que la complemente. ¿Cómo la complemente? ¿Cómo la complementa? En el mismo tiempo de comida es importante servir los frijoles y acompañarlos con arroz en porciones moderadas para no aumentar en gran proporción el consumo de carbohidratos. Entonces, ¿por qué? Porque los aminoácidos que forman parte de los ladrillitos, son los ladrillitos de esa proteína, esos aminoácidos del frijol se van a complementar con los del arroz y así va a ser una proteína completa tan importante como digamos, como la que se encuentra en las de origen animal. Entonces, complementación de proteínas es válida cuando queremos consumir proteína de origen vegetal. Y de esa forma, pues vamos a suplir las necesidades que tiene el organismo para el crecimiento y desarrollo. Entonces, aquí les vamos a presentar nuestra proteína vegetal de Nutrilite. La proteína vegetal de Nutrilite viene en polvo, como yo les decía ayer, es un alimento, está registrada bajo el INVIMA como un alimento y viene en un pote, en un tarro de 450 gramos. Es 100% proteína vegetal y ya sabemos que las fuentes son soya, trigo y arveja. La pregunta y la inquietud de las personas a veces es, pero es que la soya, a ver, la soya, lo que hicieron fue del grano de esa soya sacaron la proteína de soya. Y la proteína de soya es una proteína de excelente calidad. ¿Qué hizo Nutrilite con respecto a la complementación de esa proteína vegetal? No solamente utilizó el aislado de soya, de proteína de soya, también le mezcló aislado de proteína de trigo y aislado de proteína de arveja. ¿Para qué? Para aumentar el valor nutricional de esa proteína como tal. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que las personas que la consuman tengan una cantidad adecuada de esas proteínas. ¿Cómo se le da al niño? Como parte de la complementación de la dieta. Entonces resulta que de pronto el niño en la mañana no consume una cantidad adecuada de proteína, le puedo dar una bebida, es decir, puedo mezclar una cuchara sopera colmada, ¿cierto? Le puedo agregar a la bebida que tome el niño, a la bebida que más le agrade, y de esa forma le estoy aumentando el aporte proteico de excelente calidad. ¿Por qué? Porque la proteína nos va a ayudar a formar y a reparar esas células y tejidos. Es necesario para todo lo que tiene que ver con esa formación y reparación celular. Y esto va a garantizar el adecuado crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque van a seguir creciendo a un muy buen nivel. Cuando falta proteína, cuando hay una desnutrición proteica, pues lógicamente se va a afectar el crecimiento, desarrollo y maduración del niño. Puede afectarse el desarrollo de cada uno de esos órganos importantes, incluyendo el cerebro.
Entonces, por eso necesitamos darle una muy buena fuente de proteína. Puede ser también en la tarde, en el refrigerio de la tarde o en el refrigerio de la mañana. Vamos mirando alternativas para poderle dar al niño. Se puede agregar alimentos sólidos. Entonces, a veces no, que es que le voy a dar este alimento y quisiera pues que consumiera un poquito más de proteína porque como que la rechaza, bueno, lo que sea. Ahí inmediatamente la idea no es, como les decía antes, reemplazar el alimento, sino ayudarles a que el alimento quede más agradable. Puedo entonces agregarle a cualquier comida, a la fruta, inclusive hay recetas donde se pueden preparar gelatinas, batidos, una cantidad de alimentos y queda muy rico. Helados que digamos que tengan la contextura espumosa, que pueda hacer todo ese tipo de preparaciones. En la página nosotros hemos ido colocando algunos recetarios de Nutrilite. Estamos ahorita también en un proceso de integración de varios recetarios que tenía para que ustedes pues puedan contar con una serie de recetas para que tú como invitado y que estás interesado en conocer un poquito más sobre Nutrilite le puedes preguntar a la persona que te invitó, al empresario que te invitó, dónde puede obtener ese tipo de materiales. Y como les decía, los estamos trabajando para cada vez tengan mayor información más valiosa para ustedes. Bueno, ahora entonces con respecto a los otros nutrientes, los carbohidratos. Entonces, recuerden que el problema grave es que hemos satanizado algunos nutrientes y en esta época han satanizado mucho los carbohidratos. Entonces, no, que los carbohidratos son malos, que mejor las dietas sin carbohidratos. Les quiero contar algo, los carbohidratos no son fuente de energía inmediata. Es decir, nuestro cuerpo la utiliza de una forma rápida. ¿Y qué sucede? Es que es para todas las células y tejidos esos carbohidratos. Y aquí quiero contarles algo. Yo de pronto les he comentado a algunas personas, a empresarios que han estado en estas conferencias sobre la importancia de los carbohidratos para el funcionamiento de los órganos. Resulta que el combustible que utiliza nuestro cerebro, lógicamente el de los niños también, nuestros glóbulos rojos y principalmente de nuestros riñones, o sea, esos tres tipos de células, el combustible son los carbohidratos. Es decir, si yo no le doy combustible al cerebro, si yo no tengo esa fuente de carbohidratos, pues lógicamente el cerebro no va a poder funcionar de una forma correcta. Entonces, ¿qué sucede cuando no le doy esa cantidad de carbohidratos a mi cerebro o al cerebro de un niño? Hay un estudio muy importante que se hizo en Reino Unido sobre niños que no desayunaban y que no consumían carbohidratos y les hicieron pruebas psicológicas y encontraron que tenían menos atención, menos concentración. El cálculo matemático tenía fallas casi en un 80%. Entonces, verifiquemos si realmente nuestro niño está incluyendo esa fuente de energía inmediata. Piensen ustedes, si necesitamos también que los glóbulos rojos transporten oxígeno y transporten nutrientes a todos los tejidos, si esos glóbulos rojos no tienen energía. ¿Qué pasa con esos niños que no tienen una buena energía para el cerebro y una buena energía para que tengan un buen transporte de oxígeno y nutrientes? Van a empezar a sentirse cansados, a sentirse agotados. Así no tengan anemia, el niño puede decir, mira, me falta carbohidratos, no me siento agotado porque me falten glóbulos rojos, sino porque mis glóbulos rojos no tienen energía. Y lo mismo para la parte de los riñones. Necesitamos eliminar las sustancias de desecho. Y lamentablemente esos riñones como tal tienen que estar funcionando 24 horas al día, ¿cierto? Depurando y todo eso para que en la mañana yo pueda eliminar los desechos. ¿Qué pasa con una persona que no está consumiendo carbohidratos en cantidad adecuada? Estoy hablando cantidades adecuadas, no excesos. Siempre hablamos del equilibrio. Entonces, en estos carbohidratos hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos que nuestros hijos tengan un excelente hábito nutricional? Simplemente vamos a recurrir a que consuman los carbohidratos complejos, es decir, todo lo que son derivados de cereales, la avena, el arroz, el maíz, los productos elaborados, la papa, la yuca, la racacha, el plátano. Y en muy pequeña cantidad, pues lógicamente si en algún momento se presenta, se le puede dar algo de azúcar, pero preferiblemente no de una forma rutinaria o continua. Una celebración, un día porque nos vamos a comer un postre, hoy porque realmente vamos a estar en familia y queremos como compartir un dulce, que no se convierta, como les decía, en
el elemento que sea el más prohibido y que el niño esté buscando consumirlo a escondidas, sino que sea algo donde se haga de una forma racional, adecuada, para que el niño no vaya después a consumir esos alimentos en exceso. Otro nutriente importante que también nos aporta energía, las grasas. Las grasas también les va como muy mal porque las han satanizado demasiado. Pero recuerden que tienen unas funciones y aquí las vamos a hablar. Primera, reserva de energía. Tenemos que tener grasa, porque esa grasa es la que vamos a utilizar en actividades de larga duración, porque es que esa grasa me va a ayudar también a la protección de órganos, a transportar vitaminas y forman parte de la membrana celular, es decir, tienen muchas funciones, además de que también son como un abrigo natural de nosotros. Si estamos muy delgados no vamos a tener esa termorregulación de una forma equilibrada. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen qué vitaminas, las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Es decir, esas vitaminas liposolubles, para que no se los olvide, la sigla queda. Entonces, ¿qué pasa? Esas grasas en cantidades adecuadas, no en excesos, que es lo que hacemos ahora, comer mucha grasa, pues van a tener esos beneficios. Hay grasas tanto de origen animal como de origen vegetal. ¿Cuáles son las que debemos consumir? Las de origen vegetal. Es decir, si mi pollo trae exceso de grasa, le retiro la grasa y no la consumo porque es grasa saturada que se pega a las arterias, que va a tener efectos adversos en la salud. Y desde niños debemos acostumbrarlos a eso, a que no consuman el gordo de la carne, el exceso de grasa como tal, digamos de pronto en los productos, que la crema, que la mantequilla, que todo ese tipo de salsas grasosas. Vamos a recurrir a grasas de origen vegetal, donde tenemos los aceites vegetales, donde tenemos productos, digamos, que tienen un buen contenido de grasa y grasa saludable, como son, como es el aguacate, también como son, digamos, todo lo que tiene que ver con las aceitunas. Hay algunos productos que tienen un poquito más de grasa, otros menos, pero son grasas saludables. Entonces, al hacer esa selección, tener en cuenta que la cantidad debe ser una cantidad adecuada. Si yo voy a preparar un alimento y que requiere grasa, no le voy a echar una cantidad mayor, sino tratar siempre que sean cantidades moderadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas en una buena proporción, para complementar la alimentación de los niños, podemos utilizar el Body Key Shake Plus. ¿Qué pasa con el Body Key Shake Plus? Es una mezcla en polvo para preparar una deliciosa bebida con sabor a fresa o chocolate. Es un complemento, digamos, a esa alimentación. Viene como de fresa, sabor fresa y sabor chocolate. Si ustedes miran aquí, el tarro de fresa viene por 500 gramos y el tarro de chocolate viene por 520. ¿Por qué razón? De pronto algunos preguntan por qué esa diferencia. Es simplemente de fabricación. El empaque viene así. Es baja en grasa, es un complemento, una malteada baja en grasa, trae 9 gramos de proteína de soya, 12 vitaminas, 13 minerales y fibra soluble. Es decir, es un producto excelente para darle de pronto al niño en la mañana con su desayuno como parte de ese desayuno saludable o un refrigerio de mañana o de tarde. Se mezclan 3 cucharadas soperas rasas en un vaso de leche entera para darle un valor nutricional adecuado a ese niño en cualquiera de esos tiempos de comida que ya mencioné. ¿Qué otro aspecto también? Lo podemos hacer en malteadas. Yo puedo batir la leche con la malteada de fresa chocolate y puedo después presentársela al niño o darle en helados, también puedo hacer diferentes preparaciones. Se sugiere a partir de los 4 años, al igual que la proteína vegetal de Nutrilite, y se puede dar, como les decía, una vez al día como parte de esa complementación de la alimentación diaria. Ahora aquí también para tener en cuenta esas grasas saludables tenemos los omega 3 plus. El omega 3 plus de Nutrilite viene en presentación de 30 y 90 cápsulas. Aquí para los niños el uso sugerido a partir de los 4 años, siempre y cuando el niño degluta la cápsula. Es decir, que el niño realmente pueda pasar la cápsula, entonces se sugiere a partir de esa edad, para que el niño pueda tener todos los beneficios de la cápsula, del producto como tal. Entonces se da una vez al día con una de las comidas, puede ser desayuno,
o almuerzo o puede ser la cena. Entonces recordar que es un suplemento dietario que tiene ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, cuyos beneficios, digamos, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos nosotros? Esos ácidos grasos omega 3 que se obtienen de esos pececitos de aguas frías y profundas como son las anchoas, la caballa y las sardinas, de esos mares Pacífico y Mediterráneo donde han sido cultivados con estrictos controles de calidad, es decir, es un proceso totalmente sostenible con proveedores que nos dan ese tipo de insumos para la preparación especialmente de este producto. Nosotros no tenemos digamos, injerencia directa sobre los mares, sino tenemos proveedores que hacen esa selección de ese tipo de variedades de pececitos para que podamos obtener lo mejor de esos océanos y lo más puro de esos océanos Pacífico y Mediterráneo. Y los dos ácidos grasos que son importantes para diferentes funciones del cuerpo. Ayer vimos algunas de esas funciones, es decir, si nosotros desde pequeños trabajamos en la salud y el bienestar del sistema circulatorio y trabajamos en la salud y el bienestar a nivel, por ejemplo, de nuestros ojos y en los niños, pues vamos a poder garantizar una excelente calidad de vida. Entonces, esto nos va a llevar a que tengamos niños más saludables. Entonces, hoy que hemos visto, hoy vimos las características de los niños, por qué razón los suplementos dietarios de Nutrilite son para los mayores de 4 años y vimos 3 productos importantes. Vimos la proteína vegetal de Nutrilite, el Body Key Shake Plus, que es la malteada, y los ácidos grasos omega 3. Mañana continuamos con el resto de productos que se van a acondicionar para los niños. Entonces, recuerden que si alguno de ustedes está interesado en la información que vamos a dar mañana, están cordialmente invitados a partir de las 12 del día. También les recuerdo que el viernes vamos a tener un taller de etiquetado y para ese taller deben tener un producto que tenga una etiqueta, que tenga una tabla nutricional para poderla leer. Si es un producto de Nutrilite, excelente. Y si es una persona, si es para ti que eres invitado y que no tienes un producto de Nutrilite a la mano, puedes coger un alimento o cualquier otro producto que tenga una tabla nutricional. Entonces vamos a dar paso para las preguntas. Muchísimas gracias por haber asistido a esta parte del taller sobre Nutrilite Kids y mañana entonces nos vemos. Bueno, Betty, muchísimas gracias por toda tu información. De verdad es una información muy completa, en especial porque pues va dirigido hacia nuestros niños. Entonces vamos a dar este paso a las preguntas que tienen por medio del chat. Por favor, les recomendamos y vamos a hacer algunas preguntas que ya tengo. Betty, dice Joana Reyes, ¿podría diseñarse dentro de los servicios que prestamos a los clientes un tamizaje para los niños, así como lo hacemos para los adultos? Bueno, lo que pasa es que el tamizaje en niños tiene algunas connotaciones, digamos, podríamos decir, éticas y legales. Entonces, no es tan fácil como duplicarlo, como hacerlo así muy masivo. Sin embargo, ustedes saben que hay muchos promotores, principalmente en aquellas zonas, digamos, promotores de salud de entes gubernamentales que tienen que, sin ser profesionales en las áreas de la salud, tienen que hacer pesaje y tallaje de los niños, ¿sí? Y aprender a manejar las tablas. Entonces, yo pienso que ahí no habría ningún problema. Sin embargo, digamos, tendríamos que consultarlo principalmente con la parte regulatoria, si es probable que se pueda hacer ese tipo de tamizaje, desarrollarlo así y poderlo de pronto ya manejar para que pueda ser reproducible y pueda pues poderse compartir con muchas personas. Queda dentro de algunas inquietudes que pues yo puedo manifestar a nivel digamos, de nuestros jefes y de la parte regulatoria, a ver qué solución se le puede dar, pero es una inquietud. Inclusive yo tengo un modelo que desarrollé hace como 1 o 2 años con ese objetivo, pero pues tenemos que seguir con toda la normativa. Por ejemplo, en ese caso particular, tendrían que estar los niños acompañados con un adulto responsable, ese adulto responsable firmar un consentimiento informado y en esa evaluación, pues lógicamente no, digamos, entrar la persona adulta y 2 o 3 personas más que estén ahí para apoyar todo el proceso. Entonces, pues vamos a ver qué tan fácil es.
es una inquietud que han manifestado y por eso pues las vamos a escalar a los departamentos encargados de darnos el aval de esto. Bueno, Betty, muchas gracias. Alfredo Vargas pregunta, ¿Body Key es más proteína vegetal y el Nutrilite Kids para desayuno de nuestros niños? ¿Recomendable a veces o no? No me queda muy claro. ¿Tú entendiste la No, pregunta? Body Key más proteína vegetal y el Nutrilite Kids para desayuno de nuestros niños. ¿Recomendable a veces o no? No. La malteada de Body Key más proteína adicional sí se puede Sí, dar, me imagino que pero sí. no como un desayuno porque quedaría faltando la fruta, o sea, el desayuno debe ser completo. Recuerden que en los niños nunca se debe reemplazar una comida solamente con una malteada. Ahí la idea básicamente es que el desayuno cuente con el carbohidrato, cuente con la proteína, cuente con la fuente de grasa, de vitaminas, de minerales, de fibra, de agua. Entonces, entre más variado, mejor. Es simplemente, por ejemplo, el Body Key para complementar la bebida que el niño toma. Entonces, normalmente el niño toma una bebida caliente, entonces esa bebida caliente se la voy a reemplazar por el Body Key preparado en leche. Y no es que me reemplace solamente con eso. Yo tengo que darle al niño, digamos, si el hábito en la familia es que haya huevos, si el hábito alguna fuente básicamente de proteína, según el hábito de la familia, la porción de fruta o el jugo de fruta, el carbohidrato, ya sea el pan, las galletas, porque esa es una forma saludable de crearle hábitos a los niños que digamos que sean armónicos y que le permitan desarrollarse de una forma adecuada. Bueno, Betty, preguntan, ¿en qué horario es mejor suministrar el suplemento a los niños? Estarán hablando de cuál suplemento. No sé, dice Anonymous, dice, ¿en qué horario es mejor suministrar el suplemento a los niños? No De sé. pronto si nos aclara la pregunta sobre cuál Sí. suplemento, porque aquí tenemos el omega y yo les decía, el omega puede ir al desayuno. Si estamos hablando, digamos, de los alimentos como son la malteada y la proteína, depende de los horarios. Hay personas que dicen, la verdad, yo prefiero darle un mejor refrigerio en la media mañana, entonces ahí incluyo la proteína o la malteada. Entonces depende básicamente de los productos. Bueno, Caro Juanco pregunta, a mí me da un poco de miedo darle proteína a mi hija. No sé si ella come bien y le doy proteína. ¿Puede afectar sus riñones? A ver, en cuanto a la proteína, los niños tienen una necesidad de proteína por kilogramo de peso porque están en crecimiento y desarrollo, inclusive mayor por kilogramo de peso que el adulto. Estoy hablando por kilogramo de peso. Un adulto puede necesitar entre 0,9 y 1 gramo por kilogramo de peso y los niños por encima de 1, 1,2. Generalmente, o sea, digamos, si el niño es una persona saludable, activa, si no tiene problema renal, pues yo pienso que es muy difícil que nosotros lleguemos a esos excesos de proteína. Si el niño desayuna con una proteína, pues yo simplemente la proteína o la malteada se la puedo dar en la media mañana o en la tarde, que a veces ellos recurren a alimentos poco saludables. Pero si yo, digamos, manejo la proteína en desayuno, en refrigerio, en almuerzo, en refrigerio de la tarde y en cena, no habría problema en hacer complementación. Para llegar a un exceso es que el niño consuma no sé cuántos gramos, digamos, de carne, de no sé cuántos vasos de leche, no sé cuántos huevos, si realmente pues tendría que ser un consumo, la verdad, salido un poco de los cabellos. Pero si es una alimentación normal, nosotros le podemos complementar. Importante verificar que el niño esté en un adecuado peso y adecuado crecimiento y desarrollo, porque por ejemplo, si el niño tiene una tendencia a sobrepeso o obesidad, ya debe ser, digamos, manejado, debe ser diagnosticado por el médico pediatra, por la nutricionista, para que le hagan su aporte, digamos, su cálculo de su aporte nutricional, porque en los niños no hay que manejar dietas estrictas, en los niños se manejan algunos programas básicamente de digamos, hábitos saludables para que el niño pueda ir creciendo armónicamente y si tiene exceso de peso pueda ir como redistribuyendo ese peso corporal. Betty, muchas gracias. Tengo otra pregunta que dice, hola, mi niño tiene 8 años, ¿qué vitamina le puedo dar? Él come bien. Bueno, depende mucho, digamos, de lo que quieras complementar. Generalmente es muy bajo lo que el niño consume a nivel de los omega. Podría haberse beneficiado de los omega y dependiendo también si consume buenas fuentes de vitaminas, es decir, su alimentación es completa y balanceada, de pronto en algunos momentos reforzarle con el KITS, que es el multivitamínico que vamos a ver mañana. Mañana de pronto parte de esas preguntas que tienen ustedes se van a aclarar porque vamos a hablar de otros suplementos dietarios especiales para los niños. Bueno, Betty, tengo otra pregunta. ¿La proteína vegetal de Nutrala a partir de qué edad se recomienda? A partir de los 4 años.
Ok. Bueno, Lady Johanna dice, presentó un niño que su crecimiento biológico va más allá del crecimiento cronológico, pero el endocrinólogo le suspendió el uso de la proteína porque contenía soya. ¿Esto es cierto? Eh, no, de pronto el endocrinólogo no sabe que nuestra soya es una soya limpia, es decir, lo que utilizamos no es los otros componentes que tiene la soya, sino solamente la proteína. Y esta proteína vegetal es totalmente aislada, no afecta el crecimiento, no afecta la parte hormonal, no tiene ningún tipo de problema o inconveniente. Valdría la pena pues que le comentara al endocrinólogo, si ya el endocrinólogo tiene algún concepto más allá, pues ya sería la prescripción de él, pero en condiciones normales de pronto el endocrinólogo no sabe que es aislada de soya, totalmente limpia. Bueno, Betty, tengo otra pregunta de Andrea Cabeza. Dice, hay personas que le dan el omega 3 a los niños menores de 4 años, que no pueden pasar la cápsula. Entonces le sacan el contenido a ella y se les da en una cuchara. ¿Esto es aconsejable? No. Los científicos que nos dicen no debemos modificar la estructura de las tabletas o de las cápsulas, porque pues lógicamente vamos a favorecer el cambio del componente como tal, la oxidación. Además, en menores de 4 años no es adecuado. Nosotros no tenemos productos para esos niños menores de 4 años, se da a partir de los 4 años. Betty, gracias. Piedad dice, buenas tardes, una niña que tiene dificultad para ir al baño, demora hasta 4 días y le da mucho dolor abdominal. ¿Qué me recomienda para darle? Bueno, en ese caso particular, la recomendación puntual es que deben consultar con el pediatra, porque si ya hay una situación de estreñimiento tan severa, la niña pues tiene que tener algún tipo de solución, pero solución médica, solución terapéutica. Entonces aquí sí vale la pena que consulten con el médico pediatra para que sea él el que diagnostique la causa. Hay que verificar también, de pronto el médico la remite a la nutricionista para que verifique los hábitos de alimentación de la niña, qué tanta fibra y qué tanta líquido consumen y saber exactamente qué está pasando. Desde el punto de vista de Nutrilite, nosotros no podemos hacer ningún tipo de sugerencia porque nuestros productos no son medicamentos y no curan ni tratan ningún tipo de patología o enfermedad. Gracias, Betty. Andrés Echeverry pregunta, ¿cuál sería el mínimo de carbohidratos que se le debe dar a los niños? Eso depende básicamente del peso, de la estructura, de la estatura. La idea básicamente es que el niño, por lo menos aproximadamente, el 60% de las calorías del día sean los carbohidratos. Y ese 60% incluye ¿qué? Que más o menos el plato saludable se puede manejar en los niños donde el 50% de ese plato sean las frutas y las verduras y en una cuarta parte el carbohidrato. Entonces, dependiendo si el niño es un poquito más activo, por ejemplo, en un almuerzo, se le puede dar una porción de harina, pero si es un poquito más activo, se le da 2 porciones. Depende mucho, perdón, del crecimiento y desarrollo. Lo que se recomienda generalmente es que en las 5 tiempos de comida haya un carbohidrato, es decir, en el desayuno puede ir arepa, puede ir cereal, en algunos casos también dependiendo de la actividad y del crecimiento del niño, hay momentos en que hay que dar 2 carbohidratos, entonces se le puede dar, por ejemplo, el cereal con leche más un pan o unas galletas o una arepa o unos waffles, cualquier cosa. Y lo mismo en la media mañana, en el almuerzo, en la hora de la tarde y en la cena para que haya un buen soporte a nivel de la fuente de energía. Es el 60% a nivel de la fuente de carbohidratos como tal, de la dieta del niño. Gracias, Betty. Ingrid pregunta, ¿qué se le puede dar a un bebé de 1 año en adelante? A un bebé de 1 año en adelante debe ir al pediatra. El pediatra y la nutricionista de pediatría son los que saben qué productos o suplementos dietarios hay especialmente en esas edades. Son productos que también tienen una legislación un poco diferente, entonces pues realmente es importante consultar con el pediatra. Nosotros, como lo he dicho desde el principio, nuestros productos están enfocados para niños a partir de los 4 años. En lactantes no tenemos productos y en menores de 4 años tampoco. Bueno, Natalia Montenegro pregunta, yo estoy embarazada, tengo 6 meses, ¿puedo tomar el Body Key Shake Plus?
No habría ningún tipo de problema, de inconveniente, a no ser que haya alguna enfermedad de base, digamos, donde donde el ginecólogo, perdón, le haga restricción de calorías o digamos, le restrinja algún tipo de nutriente. Es un alimento que tiene pues la cantidad de vitaminas, minerales, es bajo en grasa y entonces no tendría ningún tipo de problema. Bueno, Janet Prieto dice, un niño de 3 años que el médico le dijo que tenía anemia puede tomar hierro con ácido fólico. Nuestro producto hierro con ácido fólico no es para niños, no está dirigido para niños. Sí, es un producto dirigido, o sea, el hierro con ácido fólico de Nutrilite está dirigido para mayores de 14 años, por la cantidad de hierro, por la cantidad de ácido fólico, por la formulación como tal. El niño que tiene anemia ya tendría que consumir un producto especial que le envíe el pediatra, que le envíe el médico tratante. Bueno, Adriana Piñeros dice, tengo una niña de 8 años y pesa 22 kilos. El médico me dice que le dé pan con mantequilla de maní, pollo con piel, pero no me parece sano. Pues de pronto el médico lo que quiere es aumentar un poquito el aporte de grasa, porque a veces los niños tienen bajo peso porque su consumo de grasa es mínimo. ¿Qué le sugiero yo? Por ejemplo, dele grasas saludables. Podría darle, por ejemplo, lo que es aguacate en las ensaladas, podría de pronto no darle leche descremada, sino leche entera, para que pues básicamente obtengan los beneficios de las grasas saludables de la leche. Hoy en día hay bastantes estudios con respecto a la leche entera y se sabe que inclusive esa leche entera tiene unas grasas que en el momento en que ingresan al organismo del niño los ayudan a mantener un buen desarrollo a nivel del sistema nervioso, a mantener digamos, un buen nivel de saciedad. Entonces, pues realmente sería darle ese tipo, digamos, de alimentos en esa forma. Digamos, si quiere quitar algo de grasa que haya en las carnes, no hay problema, pero puede darle el otro tipo de grasas que son grasas buenas, puede darle maní también, puede darle nueces, puede darle semillas, que también tienen grasas buenas. Entonces es simplemente recurrir, no es chocar contra sus hábitos nutricionales ni contra sus creencias, sino buscar esas alternativas de nueces, de semillas, también de esas grasas buenas. Bueno, Rodolfo Els dice, cuando un niño de 10 años presenta problemas de asimilación de vitaminas y no es amante de lácteos, ¿qué recomendación se le puede dar? Ahí es importante que la alimentación sea variada y sea, digamos, completa. Hay que buscar alternativas, porque es que, digamos, las fuentes de calcio, las fuentes de vitamina D no son muy altas. Entonces hay que buscar alternativas para que el niño realmente consuma una alimentación completa y balanceada. Se recomienda mucho tener en cuenta todos los grupos de alimentos, es decir, mirar qué está faltando en el primer grupo, donde tenemos todo lo que son proteínas, entonces qué está faltando con la proteína. Si consume otras proteínas, buscar alternativas o preparaciones donde podamos incluir esos alimentos y que a él realmente le agraden. También en el grupo de frutas y vegetales y en el grupo donde tenemos los carbohidratos y las grasas, es decir, que haya en general una muy buena fuente de esos alimentos, porque de lo contrario, pues va a presentarse una deficiencia que puede ser a mediano y largo plazo. Ahorita tenemos un problema severo con el tema de la vitamina D, porque no estamos exponiéndonos a la radiación del sol directamente. Entonces, en los niños también hay que mantener en cuenta, digamos, esa disponibilidad de poder sintetizar vitamina D a través de la piel, entonces de pronto, no sé, sacarlos al antejardín, al patio o a una ventana donde no esté la luz del sol, digamos, es que haya interferencia del vidrio, entonces que sea directamente sobre la piel, ¿para qué? Para que pueda sintetizar vitamina D. Y con respecto pues a las fuentes de calcio, pues sabemos también que tanto la vitamina D como el calcio van de la mano, entonces se necesita recurrir a esas fuentes también de vitamina D y de calcio, como es el caso particular de los alimentos fortificados y de la leche y derivados. Entonces es una circunstancia donde tenemos siempre que optar por ayudarles a que consuman alimentos más saludables y que la alimentación de ellos realmente cumpla con esos requisitos digamos, nutricionalmente balanceada. Bueno, Betty, gracias. Daniel González dice, ¿cuánto tiempo debo darle el omega y la proteína a los niños? Pues a ver, si nosotros miramos por tiempo, depende de los hábitos. Si, por ejemplo, en el caso particular tuyo, Daniel, ¿no? Daniel,
Daniel. En el caso particular tuyo, Daniel, si en tu casa por lo menos 2 o 3 veces a la semana están consumiendo, digamos, lo que es salmón, lo que son pescados de aguas frías, caballa, ¿sí? Digamos, atún, pues lógicamente ahí la necesidad de omega 3 no sería tan alta. Pero la idea básicamente es que busquemos complementar la alimentación dependiendo de los hábitos de familia. Y con respecto a la proteína, por ejemplo, si vemos que el niño está manteniendo un peso adecuado, pero que estamos fallando en los refrigerios, le podemos dar una vez al día. De lo contrario, pues entonces podemos en ciertas etapas del día, perdón, digamos, de la semana, darle unos días más o unos días menos, o también, digamos, preferir cambiarla por otro tipo de alimentos. O sea, es simplemente acondicionarla a la necesidad particular que tenemos. La ventaja, ¿cuál es? Está en crecimiento y desarrollo, está formando huesos, está formando tejidos, necesitamos que sean activos y la proteína nos va a ayudar a complementar esa parte de nuestra alimentación. Es una excelente opción para hacerlo. Entonces es mirar acorde con esos hábitos de vida diarios. ¿Cómo podemos ayudarle a mejorar? Betty, me están preguntando, Jenny Martínez dice, en Colombia, ¿por qué no existe el omega 3 en presentación de gomitas? Básicamente, los portafolios de cada país dependen en primer lugar de la parte de, digamos, de los mercados y también dependen de la parte regulatoria. Son productos que no han llegado a Colombia, que no, digamos, que no han estado dentro de ese, digamos, ese portafolio de productos y además, pues, digamos, en este momento no existe, digamos, una planificación para que llegue a Colombia como tal. Son políticas a nivel de la corporación y depende mucho de los mercados. Llegan los productos que de pronto tienen mayor o, digamos, necesidad, dependiendo de todos los estudios que hacen a nivel del mercado local. Betty Luz Arias pregunta, para niños o jóvenes con algún tipo de déficit cognitivo o funcional, ¿qué productos puedo recomendar para ayudar a mejorar un poco su condición actual de desnutrición o desacondicionamiento físico? Bueno, yo creo que esto va, digamos, a nivel de todos los niños. En primer lugar, recordemos que hablamos de que el niño debe ser supremamente activo. El niño que está confinado en una casa no tiene por qué estar quieto. Entonces tenemos que fomentar el movimiento en el niño para que la masa muscular realmente se reactive, la parte ósea se mantenga y pues lógicamente el niño con deficiencia cognitiva y funcional debe tener unos planes establecidos ya sea por su terapeuta física o por la persona que está en trabajo con él. Entonces tiene que estar ahí, digamos, fomentando esa actividad como tal. Y con respecto, digamos, desde el punto de vista nutricional, pues tenemos que estar muy pendientes si están consumiendo los nutrientes, qué nutrientes pueden estar faltando, si realmente necesitamos darle un complemento completo que le ayude a mantener esa masa muscular, esa parte ósea, si necesitamos reforzar en proteína, ir mirando qué está pasando con esa alimentación de los niños. Siempre tenemos que mirar que los nutrientes pueden ayudar en el sistema inmune, pueden ayudar en el sistema de defensas o pueden ayudar también en la parte del sistema circulatorio o el sistema nervioso. Entonces, es ir buscando esas alternativas. Ayer veíamos, por ejemplo, cómo algunos nutrientes como tal están enfocados a la parte del sistema nervioso y es ayudarles a que sea mucho más fácil que obtengan esos nutrientes beneficiosos para fortalecerlos, para mantenerlos en adecuada condición de, digamos, de funcionamiento, podríamos decir. Bueno, Betty, muchas gracias. José Amado pregunta, para una mujer que le falta un riñón, ¿qué le puedo recomendar? En primer lugar, que vaya al médico de renales, al urólogo, porque él es el único que puede cuadrar la cantidad de nutrientes que necesita. Si tiene que manejar cantidad normal de proteína, cantidad baja, lo mismo de vitaminas, de minerales, de agua, no es tan fácil. No es tan fácil, esas personas tienen que estar en control permanente del urólogo, tienen que estarle controlando las pruebas renales en forma regular para saber si ese riñón está supliendo el funcionamiento del que no tiene, del que le falta. Entonces realmente no es tan sencillo. Podríamos decir que esa persona es un paciente y a veces soy reiterativa en el tema. Desde que yo ingresé como asesora a trabajar con Nutrilite y como capacitadora, recuerdo que la primera frase que a mí me dijo a la persona que me capacitó me dijo, paciente es paciente y lo trabaja el médico. Entonces los pacientes los tiene que siempre
manejar, hacer el diagnóstico, tratar el médico. Entonces la sugerencia es un caso muy particular y debe siempre estar en el manejo del urólogo, y pues en ese caso particular ella puede preguntarle: doctor, ¿podría complementar mi alimentación? ¿Qué nutriente me hace falta? ¿Podría consumir estos productos nutricionales? Entonces simplemente puede llevar las hojas de productos de acuerdo con lo que le diga el doctor, y el doctor va a darse cuenta de los componentes de nuestros productos nutricionales, y viendo la seriedad de nuestra corporación, él probablemente va a poder elegir el mejor suplemento para esta señora. Bueno, Betty, gracias. ¿Qué beneficios puntuales tiene el omega 3 en los niños? Pregunta Diego Gutiérrez. Beneficios puntuales. Beneficios puntuales los que ya sabemos, o sea, el beneficio puntual es que le va a ayudar a su sistema circulatorio, que le va a ayudar en el aspecto de las estructuras, principalmente en la mácula del ojo, es decir, para disminuir el riesgo. Nosotros no prevenimos nada, nosotros disminuimos el riesgo de daños, por ejemplo, a nivel de la mácula del ojo. Entonces, si nosotros desde pequeños estamos consumiendo esos nutrientes, pues vamos a tener todos esos beneficios que da al organismo como tal la fuente de omega 3. Entonces, principalmente enfocado a eso, enfocado a la parte circulatoria, a la parte cardiovascular. Algunas personas dicen, pero bueno, ¿y qué si son niños? Sí, son niños, pero igual su sistema circulatorio está funcionando y funciona 24/7. Entonces, realmente es a tiempo que podemos hacer, digamos, darles todos esos nutrientes para que siempre vayan a tener una calidad de vida. Bueno, Gerardo Sánchez dice, ¿qué tan cierto es que la proteína detiene el crecimiento normal de los niños? ¿Esto es un mito urbano? ¿La proteína? Sí. No, la proteína es un nutriente formador de tejido. La proteína en general, cualquier proteína, o sea, la proteína como nutriente, cuando hablamos de carne, pollo, pescado, la fuente de soya, la fuente de trigo, cualquier fuente de proteína ayuda a formar y reparar tejidos. Se llaman anabólicos naturales por excelencia, es decir, anabolismo es formador de tejido. Entonces son mitos, o sea, lamentablemente hoy en día de nutrición hablan algunas personas que no saben. Entonces el problema es que nosotros estamos siendo bombardeados por una cantidad de desinformación, que eso es grave. Nosotros desde Nutrilite siempre fomentamos la buena información, fomentamos el manejo como tal de lo que es, digamos, la claridad con respecto a todo el aspecto nutricional, con todo lo que tiene que ver con el aspecto nutricional y también con los productos. Entonces, en general, las proteínas forman, renuevan, ayudan a que todo el organismo digamos, tenga una estructura adecuada, se desarrolle en forma correcta. Eso no es adecuado. Lo que digamos, la persona que dio esa información está un poco equivocada. Bueno, Betty, Joana Reyes dice, ¿cuál es la diferencia entre el aceite de hígado de bacalao y nuestro omega 3? La diferencia son los insumos y la formulación como tal. El aceite de hígado de bacalao muy probablemente debe tener otras fuentes, otra cantidad de ingredientes. Nosotros tenemos ácidos grasos omega 3, EPA y DHA. Y por cápsula nosotros estamos dando aproximadamente, o sea, la cantidad son 300 miligramos, de los cuales 150 son DHA y 150 son EPA. Betty, ¿qué recomiendas Nosotros no, discúlpame, nosotros no venimos emulsionados, venimos básicamente en una cápsula que ustedes se dan cuenta, no es una emulsión. Gracias, Betty. Betty, ¿qué recomiendas para que los niños aumenten, digamos, esa concentración y más ahora en el estudio, ¿no? Que tengan pues, más concentración y más juicio. Bueno, en primer lugar, el niño debe llevar una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. Si la alimentación cumple esos requisitos, pues va a ser muy fácil que el niño tenga mucha mayor concentración. Es importante cumplir los 5 pilares del bienestar óptimo, es decir, el niño debe alimentarse en sus tiempos de comida, como les decía. Hay que organizar horarios, hay que poner horarios. Hace poco una mamá decía, opté por poner alarmas. Entonces, la hora de levantarse, la hora del desayuno, vamos a parar en este momento para, según el horario del colegio, hacer refrigerio, el almuerzo, para que haya esas pautas con respecto a la organización, porque mientras ellos están en los colegios tienen eso, tienen unas pautas, o sea, ahí no es que, no, que el profesor se demoró un poquito más y entonces almuerzan a las 2 de la tarde, no. Entonces, tener horarios, tanto de, digamos, de actividades, de descanso, el niño también tiene que descansar, cambiar de rutina, hacer otras cosas,
cosas. También, digamos, dar la oportunidad de lo que tiene que ver con el sueño, o sea, organizar ese sueño de una forma fácil. Si miramos, por ejemplo, la parte del ejercicio regular, ¿sí? La parte de ayudarlos a tener esa actitud positiva, ver esto como una oportunidad. Ellos van a ver que la situación de confinamiento ha sido algo para crecer o algo terrible. Entonces, ¿de qué depende de nosotros? Que nosotros digamos, listo, mira, estamos compartiendo más en familia, estamos haciendo estas otras cosas, vamos a sacarle provecho. Y pues lógicamente todo lo que tiene que ver con esa armonía para que el niño realmente pueda estar bien. La suplementación, ¿por qué? Porque a veces la alimentación puede estar faltando, le puede estar faltando algo, entonces complementamos con productos que le puedan ayudar a cumplir ese requerimiento que pueda tener el niño. Bueno, Betty, muchas gracias. Hay muchas preguntas, entonces los estoy invitando por medio del chat que escriban a nuestro correo de nutralite.co@amoy.com todas sus inquietudes, dudas, todo lo que nos quieran hacer saber por medio de este correo. Pues ya por tiempo nos toca ya cerrar esta sesión. Solo voy a hacerte una pregunta que me parece muy importante y Sebastián Benavides dice, ¿qué es lo que pasa con la soya? ¿Por qué no se puede consumir en los niños? No, a ver, lo que pasa es que de la soya se sacan unos fitonutrientes que se llaman fitoestrógenos y de ahí lo que hacen es sacar esos fitoestrógenos los laboratorios para elaborar, digamos, unos medicamentos de origen vegetal que pueda ayudar a las mujeres en etapa de menopausia. Pero es sacarle esa parte que no es la proteína de la soya. La proteína de la soya es cogen el granito y de ahí sacan exactamente solamente proteína. Nuestra proteína, o sea, es libre de fitoestrógenos, no tiene fitoestrógenos como tal, entonces no va a afectar en nada el crecimiento y el desarrollo. Lo que pasa es que, digamos, también han satanizado. Han satanizado, ¿por qué? Porque pues lógicamente lo relacionan directamente con el medicamento y realmente no es algo que nosotros podamos decir que en el caso particular de la proteína de Nutrilite vaya a estar afectando crecimiento y desarrollo, porque es el aislado de la proteína de la soya. No es digamos, el otro ingrediente que tiene el grano como tal, o sea, simplemente lo separaron. Es como cuando tenemos un producto y decimos ese producto, a ver, no sé, ¿qué se me ocurre? De pronto cuando tenemos la mazorca que tiene la cubierta que lo llaman el amero y la mazorca de adentro. Entonces yo no puedo decir que todo, digamos que cuando yo consumo las arepas, esa arepa tiene el amero que es lo de afuera, no, para elaborar las arepas he sacado el granito de la mazorca, del maíz, o sea, he sacado el granito de maíz. Entonces es igual, en la soya sacaron solamente la proteína. Entonces tenemos que tener muy claro eso. No sacamos ni la grasa de la soya, porque con la grasa de la soya hacen aceites, ni sacamos tampoco la fibra, ni sacamos el carbohidrato. Lo único que sacamos fue la proteína y esa es la elaboración que hace Nutrilite. Bueno, Betty, yo creo que es mucha la información que tú tienes y yo sé que muchas de las personas que están conectadas a este taller virtual tienen muchas preguntas. Entonces, nuevamente, los invito a que por favor nos escriban todas sus inquietudes a nuestro correo, que es nutralite.com@amoy.com. Ya lo puse en el chat para que por favor hagan sus preguntas. Betty, muchísimas gracias por toda tu información y recordemos nuevamente que cualquier tipo de enfermedad, afección o lo que tú decías, es mejor que lo trate pues un médico como tú lo dices, porque veo muchas preguntas que de pronto son relacionadas con alguna patología o alguna enfermedad. Entonces sí es bueno recalcar esta parte, Betty. No sé qué tengas más para hacer el cierre ya. No, Linis, pues darte gracias por el apoyo, a todos por la participación y no, pues nos vemos mañana. Muchas gracias entonces y que tengan un excelente almuerzo.